recientemente adquirimos, bueno, recientemente no es tanto, esto es 2017, se adquirió el archivo personal, los documentos de Gutiérrez Tibón, y él, entre otras cosas, muchas otras cosas que hizo, desentrañó la simbología del escudo nacional. Entonces, es nuestro escudo nacional. Ahora, antes de empezar, quiero motivar como su imaginación con estos versos de Sor Juana, y esta imagen, que es del siglo XIX, los versos de Sor Juana son de finales del siglo XVII, pero para motivar su imaginación y que se vayan haciendo estas preguntas, eventualmente vamos a regresar a ambas. Levante América ufana la coronada cabeza y el águila mexicana el imperial vuelo tienda. Eso es lo que nos dice Sor Juana en este romance que le escribe a la virreina en ocasión del nacimiento de su hijo, bueno, del bautizo, no del nacimiento, y que está recogido en un libro que se llama Inundación Castálica. Bueno, este es Gutiérrez Tibón. Gutiérrez Tibón es italiano por nacimiento. Nació en Milán, en Italia, el 16 de julio de 1905 y es así que mexicano por adopción y por vocación, porque gran parte de su trayectoria intelectual la dedicó justamente a desentrañar los secretos de México. Él murió en Cuernavaca, Morelos, el 15 de mayo de 1999. Como pueden ver, es un hombre que prácticamente su vida abarca todo el siglo XX y todos los cambios que vamos a ver en el siglo XX. Aquí esta es un óleo realizado pues, en donde fue retratado casi al final de su vida, pero vamos a ver al principio de su vida. Aquí lo pueden ver, está junto con sus hermanos y su madre, y bueno, aquí es un poquito más grande, me gustó mucho esa imagen, porque nos habla un poco de su calidad humana y de su curiosidad, que abarcaba muchísimas ramas, era lo que conocemos como un polímata, es decir, alguien que estudia y contempla y practica muchas disciplinas. Y también creo que era así un gran ser humano. Entonces ahí lo vemos casi platicando con este periquito. Y bueno, pues a finales de la década de 1920 emigra a México Gutiérrez Tibón, y él inventa una máquina de escribir que se llama la Hermes Baby. No les puedo decir lo importante y lo relevante que es esta máquina de escribir, solo tienen que imaginarlo. Es la primer máquina de escribir portátil que existe en nuestro planeta, y es indirectamente pues el antecedente de este gran aparato que tenemos todos nosotros enfrente, que es una laptop, ¿no? O una computadora, pero sobre todo una laptop, porque Gutiérrez Tibón tenía esta idea de hacer portátil este instrumento de escritura. Y él funda, trae a México la marca que seguramente han escuchado hablar de ella, de máquinas de escribir, que se llama Olivetti. Él fue el primer gerente quien la trajo a México, y a partir de entonces desarrolló pues su trabajo en México, pero en realidad su trabajo dejó de estar ligado con la invención, aunque seguramente inventó otras cosas, y empezó a ser de orden filológico. ¿Qué es la filología? Es el estudio de cómo van cambiando las palabras. Y parece como extraordinario pensar que a partir de la filología podemos hacer toda una historia de la cultura, pero eso fue lo que hizo Gutiérrez Tibón. Esta foto no es de 1932. En 1932 inventa la máquina, pero la foto es posterior y es una foto que tiene un carácter publicitario, digamos, para demostrarnos a nosotros los observadores que pues esa maquinita de escribir podía ser llevada a cualquier lado, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver Gutiérrez Tibón con el escudo nacional? Bueno, aparentemente nada, pero sí. Gutiérrez Tibón en 1975 publicó un libro que se llama Historia del Nombre y la Fundación de México. Y ese libro cuenta
cómo es que se forma esta palabra México, cuál es la historia de la palabra, y a partir de esa historia, de esa palabra, desarrolla toda la historia de nuestro país. Y no nada más a un nivel, digamos, histórico y cultural, sino también a un nivel simbólico y mitológico. Retoma los mitos mesoamericanos, no nada más los mitos nahuas o mexicas, sino que retoma toda la simbología de todo el espectro mesoamericano. Fue tal su interés y su investigación que ese lo llevó a abordar en múltiples ocasiones lo que implicaba una parte de nuestro cuerpo. Esta parte de nuestro cuerpo que él considera que es la parte más importante de nuestro cuerpo porque es la que nos conecta con nuestra madre, la que nos conecta con el cosmos, es como un centro mágico y es un centro erótico también. Y él se refiere a esto, al ombligo. Prácticamente toda su trabajo de investigación está ligado con el ombligo. El ombligo, no nada más la presencia del ombligo en el nombre de nuestro país, sino el ombligo en el cuerpo humano, el ombligo en los mitos griegos, el ombligo en todas sus acepciones. ¿Y por qué estoy insistiendo ahorita con el ombligo? Bueno, porque ¿qué significa México? México, etimológicamente, significa el ombligo de la luna. Bueno, aquí tenemos unos documentos. Es muy interesante poder ver cómo un historiador o un escritor trabaja. Y entonces, a partir de estos hallazgos que tuvimos en su propio archivo, podemos ver que él, cómo hacía su trabajo y cómo, pues, Gutiérrez Tibón, que trabajó antes de que existiera este bonito comando que es el copy-paste y que existieran en buena medida las computadoras, aunque al final de su vida, desde luego, las conoció. Vamos a ver cómo trabajaba y hacía un copy-paste un poco a la vieja usanza, ¿no? Y les decía yo que México significa el ombligo de la luna. Hay que primero distinguir que México originalmente designa una ciudad-estado. Y esta ciudad-estado tenía un nombre compuesto por dos, era un binomio, México-Tenochtitlan. México-Tenochtitlan era el nombre de la ciudad que cayó en manos de los españoles hace 500 años, en 1521, ¿no? Que es la caída de Tenochtitlán y que se conmemoró en agosto, y la fundación, digamos, de la Ciudad de México. Y vamos a ver que por una cuestión que posiblemente tenga que ver con una superstición o un conocimiento mágico, los primeros informantes de Cortés y los conquistadores de alguna forma mantuvieron oculto el significado del segundo nombre de México, que es Tenochtitlan. Ahorita vamos a ver cómo lo ocultaron. Porque darle el nombre y el significado de los nombres de nuestro país a los conquistadores era darles mucho más poder del que ya tenían. Esta imagen es un águila con las alas extendidas, está devorando la serpiente, es una parte de la portada de la primera edición de nuestro himno nacional, que esta es parte de la colección de Museo Sumaya y está expuesta en la sala quinta, en la sala 5, en la exposición 20 siglos de arte en México, en Museo Sumaya Plaza Carso, por si la quieren visitar y ver completa. Yo ahorita hice un close-up, digamos, del águila para que la pudieran ver y motiváramos un poquito también la imaginación sobre qué tiene que ver el águila. Ok, vamos a empezar a ver qué tiene que ver qué quiere decir México como el ombligo de la luna. Seguramente reconocen esta imagen. Son las pirámides del Sol y la Luna. ¿En dónde? En Teotihuacán. Es una obra de José María Velasco. Vamos a partir de un
mito, una leyenda que escribieron, ojo, no fueron los teotihuacanos, fueron los aztecas, pero fueron los aztecas o los mexicas para explicar por qué estaban esta ciudad. Era como la investigación arqueológica que hicieron los propios aztecas sobre esta ciudad que había sido abandonada. Recuerden que cuando llegaron los aztecas al Valle de México, Teotihuacán ya había sido abandonada. Había sido abandonada alrededor de 200 años antes de su llegada, y ellos hacen una serie de investigaciones a partir de los sobrevivientes, digamos, de la cultura teotihuacana y tolteca, y de sus propios conocimientos de Mesoamérica, y entonces empiezan también a escribir los mitos fundacionales. Pero esto cuenta la leyenda azteca sobre la fundación o el nacimiento de el sol y la luna. A lo mejor ya están familiarizados con esta historia, pero se las voy a contar. En el año 13 Caña o 13 Acatl, los dioses se disponen a crear al sol, al astro, al mayor astro, digamos, pues para la cosmogonía náhuatl, y entonces, o mexica. Y entonces empiezan a hacer sacrificios dos jóvenes mancebos que están, digamos, compitiendo por el favor de los dioses. Uno de ellos se llama Tezucitecatl y el otro se llama Nanahuatzin. Y los dos están haciendo ofrendas a los dioses para ver si a partir de estas ofrendas nace el sol, ¿no? Y le dan jadeíta y oro y plumas preciosas a los dioses. Y finalmente, esta gran hoguera en donde están haciendo estos sacrificios exige para que nazca el astro solar el sacrificio de los jóvenes, ¿no? Pero Tecuzicatl tiene miedo, y a pesar de que intenta arrojarse al fuego, no lo logra porque tiene miedo. Entonces Nanahuatzin es quien lo hace. Y Nanahuatzin se arroja a la hoguera y de Nanahuatzin se convierte en el sol. Entonces Tecuzitecatl lo ve con envidia y dice, no, o sea, yo también quiero ser el sol, ¿no? Y entonces ya se arroja a la hoguera, y entonces sale otro sol. Y los dioses dicen, no, espérense, en nuestra cosmovisión no puede haber dos soles, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Arrojan un conejo a la luna. Bueno, le arrojan más bien al sol, todavía era un sol. Le arrojan el conejo a uno de los soles, al que corresponde a Tecuzicetecatl, perdón, me cuestan un poquito estos nombres. Y entonces arrojan el conejo, y el conejo tapa al sol y se convierte ¿en qué? En la luna. Entonces, aquí vamos a ver que a partir de este mito, en la cosmovisión mexica se asocia el conejo con la luna. El conejo se convierte en el nahual de la luna. El nahual es este animal, de acuerdo con las culturas mesoamericanas, el nahual es el animal protector, que nos protege, y cada persona tiene un nahual, bueno, no necesariamente cada persona, pero cada persona como bien habida y bien intencionada y demás tiene un animal que lo protege. Ese es el nahual, y entonces el conejo se convierte en el nahual de la luna. Esto es lo primero que tenemos que saber para entender qué significa el nombre de México. Ahora sí, México, le vamos a quitar ahorita Tenochtitlan porque, como les decía yo, primero por una cuestión de que los propios mexicas lo ocultaron, el nombre de Tenochtitlan, y también por una cuestión de eufonía, es decir, que sonaba mejor. México, que entonces se pronunciaba México, se convirtió en México para los españoles, y ese es el nombre que tiene. Y México significa
en el ombligo de la luna. Me viene de mezcli, que quiere decir luna. Shi viene de shiko, que quiere decir ombligo. Y ko es un locativo. Entonces, quiere decir el lugar del ombligo de la luna. Y Gutiérrez Tibón se dio a la tarea de investigar también en términos geográficos y, digamos, geológicos, lo que esto significaba, y descubrió que el sistema de lagos de Texcoco, porque no es un solo lago, pero el sistema de lagos de Texcoco, la mancha de agua formaba la silueta de un conejo. Digo, es un poco rebuscado, si lo ven, aquí tengo las dos imágenes, o sea, sí necesitamos un poquito de imaginación para ver el conejo, y vemos que a la altura de lo que sería el ojo es donde se encuentra el islote, ¿no?, de Tenochtitlan. No, perdónenme, no en el ojo, justamente en el ombligo, ahí ven que dice México, y si ustedes ven donde dice Ciudad de México, que es finalmente en donde se va a asentar México Tenochtitlan. Entonces ya descubrimos cuál es el primer componente del nombre de México, pero Tenochtitlan sigue quedando, digamos, un poquito oculto. Ahora sí, a hablar del escudo nacional, y vamos a ver qué tiene que ver el escudo nacional con México Tenochtitlan y con el nombre de México. Esta es una historia que todos, que todos conocemos, ¿no? De acuerdo con la tira de la peregrinación, los aztecas que venían de Aztlán o de Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, que posiblemente se encuentre cerca de Nayarit, hicieron una peregrinación. Dice el arqueólogo Matos Moctezuma que está mal que la denominemos peregrinación, porque dura pues como 200 y tantos años esa peregrinación, entonces no califica como peregrinación, sino como pues una serie de asentamientos urbanos de este pueblo que viene desde Aztlán, y por eso se le conoce como aztecas. Se cambia en el nombre cuando ya se convierten en mexicas y se instalan en México. Los aztecas peregrinan durante todos estos años, más de 2 siglos, y van asentándose en diferentes lugares a lo largo de su trayecto. No está muy claro aún, y siguen las investigaciones, sobre cuál fue su trayecto, si llegaron al Valle de México a partir de Michoacán o por dónde, pero lo más probable es que haya sido por Michoacán y el Estado de México. ¿Okay? Ahora, esta imagen, este recorte de periódico con unas anotaciones es del propio Gutiérrez Tibón, y ahí pueden ver las anotaciones en italiano, ¿no? Ahora les voy a enseñar otra imagen que seguramente estoy poniéndole, están más familiarizados con ella. Esta es una de las láminas del Códice Durán, que también se llama Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, ¿no? De acuerdo con esa leyenda, cuando salen de Aztlán, los sacerdotes de Huitzilopochtli les prometen a los aztecas que van a fundar un gran imperio ahí donde encuentren la señal. Y la señal no es otra más que un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal. Quiero que observen esta imagen con mucha atención, porque vamos a ver varias cosas que vamos a retomar más adelante. Una es que el nopal está sobre un glifo o una representación jeroglífica de algo, ¿no? Parece ser que es el islote. Les digo de una vez qué es, aunque vamos a retomarlo. Eso es Tetl, que es la piedra, que es una piedra de fundación, es una piedra fundacional y representa el islote sobre el que estaba el nopal, con las tunas coloradas, ahí las ven, las tunas coloradas, el águila y la serpiente.
Ahora quiero que pongan mucha atención para que vean la fecha en la que se hizo el Códice Durán. El Códice Durán se hizo hacia 1585. Estamos hablando de que es posterior a la conquista. La conquista, la caída de Tenochtitlan, como saben, acaba de cumplir 500 años y por eso estamos teniendo esta conferencia, fue en 1521. Entonces, ya se había asentado el poder español aquí en nuestro país, en la Nueva España. Y casi todos los códices en realidad están justamente hechos en estas fechas, porque pues fueron hechos por informantes o tlacuilos, ya para explicarles nuestra historia a los españoles y a los frailes y a los evangelizadores, ¿ok? Pero esta imagen es la que todos tenemos en mente sobre cuál es la fundación, el mito de fundación de nuestro país y de nuestra ciudad. ¡Ja! Pero no es cierta, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, perdón, antes de pasar a por qué no es cierta, esta es una obra que sí está en Museo Sumaya, es un paisaje de Coto de Maldonado, la pueden ver nuevamente en la misma exposición de la que les hablé hace un momento, que es 20 siglos de arte en México, y es la fundación de México Tenochtitlan, y como pueden ver, se encuentran allá atrás los volcanes, está el lago y está, pues, el símbolo, ¿no? Está el gran nopal y, bueno, pues está el águila con las alas extendidas. No se alcanza a ver una serpiente y esto es interesante porque vamos a ver en qué momentos sí y en qué momentos no es relevante la serpiente, ¿no? Y bueno, ahí están los aztecas pues reconociendo este símbolo. Ahora, ¿qué tiene que ver Coyolxauhqui en esto? Bueno, tanto la tira de la peregrinación como muchos documentos arqueológicos cuentan que hubo una ruptura en el pueblo azteca mientras realizaban esta peregrinación. Fue una especie de cisma religioso. ¿A qué me refiero? Cuando salieron de Chicomostoc en búsqueda de un mejor lugar para vivir, salieron los teomamas, que quieren decir que son los cargadores de dioses, eso significa teomama, llevando dos figuras, no exclusivamente a Huitzilopochtli, sino a Huitzilopochtli y a Malinalxóchitl. Huitzilopochtli es el dios del sol y de la guerra, y Malinalxóchitl es la diosa de la luna y una de las diosas de la fertilidad y está asociada con lo femenino. Entonces, los aztecas peregrinaron con estos dos dioses, con la parte bélica y la parte como de la sabiduría femenina, porque también Malinalxóchitl estaba asociada a la brujería, pero no la brujería mala, sino a esta idea de ser curanderos y de poder curar las enfermedades, etc. Entonces, Huitzilopochtli está asociado a la guerra y por lo tanto a la muerte, y por otro lado Coyolxauhqui está asociada a la vida por la fertilidad y a Malinalxóchitl, quiero decir, que también puede ser Coyolxauhqui, a la luna, a lo femenino, ¿no? Entonces venían estos, o sea, la tribu azteca venía peregrinando y asentándose en diferentes lugares con estos dos dioses, pero se empiezan a pelear sobre qué dios debería de tener mayor peso y poder religioso dentro de la cosmovisión mexica. Y se enfrentan los aztecas solares y los aztecas lunares. De acuerdo a las crónicas aztecas y a los mitos aztecas y mexicas, este enfrentamiento se ocurre en uno de sus asentamientos, que es en Coatepec, que es un cerro que está cerca de la Ciudad de México y que es uno de los asentamientos.
la versión, digamos, mitológica de la batalla de Coatepec y de este enfrentamiento entre las fuerzas del Sol y de la Luna es que estando Coatlicue, la madre tanto de Huitzilopochtli como de Coyolxauhqui, barriendo el templo, porque recuerden que Coyolxauhqui y Huitzilopochtli son hermanos, ¿no? Está barriendo el templo y le cae pues unas plumas, una bolita como de plumas de ave en el seno, o sea, en el pecho, y así se embaraza de Huitzilopochtli. Es un embarazo, no podemos decir que sea virginal porque ya habían nacido, en este momento ya existían y ya habían nacido Coyolxauhqui y los 400 surianos, que son la representación de las estrellas, ¿no? O sea, en la noche ya había nacido. Pero no hay intervención de un varón, o sea, Coatlicue se embaraza pues porque le cae esta pluma y se embaraza. Pero entonces cuando Coyolxauhqui se entera que su madre está embarazada y que no hay varón que sea el padre, tiene miedo y además quiere enfrentar a su madre porque la considera que pues afrontó sus creencias y demás al haber estado con un hombre del que no sabemos quién es, ¿no? O sea, no le cree que haya sido sin mediación de un varón este embarazo. Y entonces Coyolxauhqui pues decide, junto con los 400 surianos, matar a su madre, a Coatlicue. Y entonces suben a lo alto del templo y ahí nace Huitzilopochtli, pero nace ya vestido como guerrero, nace adulto y él, desde lo alto del templo, arroja a su hermana Coyolxauhqui, que cae despedazada a los pies del templo. Y esta es la piedra que está en el templo mayor, que está, pues, desde luego que nos narra esta historia de Coyolxauhqui y la vemos despedazada. ¿Por qué la luna despedazada? Bueno, eso nos va a dar cuenta de un suceso astronómico. La luna, en su fase de luna llena, pues está completa y se parece a este círculo que tenemos aquí, pero la luna se va dejando cada ciclo de 28 días, va dejando, digamos, el cielo por partes, ¿no? Está el cuarto menguante, la luna creciente, la luna llena, y entonces se despide, digamos, de la noche por partes. La batalla de Coatepec nos va a hablar de la llegada del día, del fin de la noche, la llegada del día. Huitzilopochtli es el dios del sol, se asocia con el día, y el fin de la noche, pues que es Coyolxauhqui. Ahora, ¿qué otra cosa, qué otro mito tiene que ver con esta fundación de México Tenochtitlan? No es el único mito, el de Coyolxauhqui, que habla de esta escisión entre los aztecas lunares y solares. También existe otro mito, existe otro mito que es el de Copil, y les voy a platicar este otro mito, que es mucho más relevante en términos de qué simbología tiene nuestro escudo nacional. Bueno, de acuerdo con la versión, digamos, lunar de esta ruptura entre los aztecas solares y lunares, el lugar en donde se separaron fue el Malinalco en el Estado de México. Ahí los aztecas solares abandonaron a Malinalxóchitl, la luna. Y así como los aztecas solares se instalan en Coatepec, los aztecas lunares se quedan en Malinalco, el lugar de Malinalxóchitl. De ahí que estén ligadas las dos palabras. Y entonces Malinalxóchitl se casa con un noble de estas tierras, pues de las tierras del Estado de México, y nace Copil.
de donde viene la palabra Copilco, por ejemplo, si ustedes han estado en esa estación de metro que está ahí al sur de la Ciudad de México, muy cerca de CEU. Entonces, Copil viene a Chapultepec, que es el último asentamiento de los aztecas, previo a la fundación de México Tenochtitlan, viene a Chapultepec, a enfrentar a Huitzilopochtli. Ojo, se conoce como Huitzilopochtli no nada más al dios, sino también a sus sacerdotes supremos. Entonces, el sacerdote supremo de Huitzilopochtli es a quien enfrenta a Copil. Entonces, Copil y el sacerdote se enfrentan. El sacerdote Huitzilopochtli, o Huitzilopochtli mismo, mata a Copil, le arranca el corazón. Es el primer sacrificio humano del que hay noticia propiamente en la cosmogonía mexica. Y ese corazón lo arroja al lago. Y de ese corazón nace un nopal. Porque las tunas coloradas de nuestro escudo nacional, las tunas de este nopal, son la representación ¿de qué? De los corazones humanos. Ahora, les va otra noticia súper contraria a lo que hemos aprendido. Lo de que estaba la señal del águila sobre el nopal devorando una serpiente, es posterior, es un invento posterior, es un invento de Izcoalt. ¿Quién es Izcoalt? Izcoalt fue un tlatoani, es decir, un gobernante ya de los mexicas, pero es alrededor de un siglo después de que se fundó México Tenochtitlan. Entonces, aquí va la historia de la fundación real de México Tenochtitlan, que fue hacia 1325. O sea, en un par de años vamos a cumplir 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Pues bien, se instalaron, como yo les decía, los aztecas solares en Chapultepec. Y a esas tierras se las había otorgado o les permitía estar ahí Tezozomoc, que era el señor de Azcapotzalco. En ese momento Azcapotzalco dominaba pues prácticamente todo el Valle Central. Todo el Valle de México era dominado por el señorío de Azcapotzalco. Es Tezozomoc, el señor de Azcapotzalco, quien les da permiso a los aztecas de fundar su ciudad en algunos de los islotes que estaban justamente sobre el lago de Texcoco. Y les dice, sí, tomen esas tierras. Claro, ¿a cambio de qué? De tributo y de ayuda en sus guerras, como de trabajo de soldados mercenarios. Entonces, los aztecas se instalan en este islote, instalan su ciudad, que es Tenochtitlan, México Tenochtitlan, en este islote. Hay una ciudad hermana, que es Tlatelolco, y justamente empiezan a crecer estas dos ciudades y empiezan a ser muy exitosos y deciden enfrentarse, digamos, independizarse del señorío de Azcapotzalco. Y entonces fundan algo que se conoce como la Triple Alianza. La Triple Alianza está formada por 3 ciudades-estados del Valle de México, que son México Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Entonces, estas 3 ciudades-estados se unen en esta alianza y derrocan al señorío de Azcapotzalco. Y entonces, ¿qué fundan? Pues el gran imperio mexica. Esto es el primer paso para que los aztecas, los anteriores aztecas, ahora ya mexicas, porque ya estaban instalados en el Valle de México, sean el gran imperio que fueron y empiecen a conquistar ya pues a todas las diferentes ciudades y estados de Mesoamérica y que llegan incluso hasta parte de Centroamérica y Sudamérica en términos de influencia.
el gran poderío, o sea, digamos, el auge del imperio mexica ocurre 100 años después de la fundación de la ciudad. Si la ciudad la fundamos en 1325, en el periodo en el que el Tlatoani Xcoatl gobierna, que es de 1427 a 1440, en ese periodo es el gran auge del imperio mexica. Y entonces el Tlatoani Xcoatl dice, necesitamos un mito fundacional, algo que hable de nuestra cosmovisión, que nos dé unidad nacional y que nos haga ver hacia adelante, que hable del poderío de los mexicas sobre todas las demás tribus y etnias de Mesoamérica. Y entonces los historiadores mexicas de ese periodo, de 1427 a 1440, hacen la leyenda de que había que fundar la ciudad en un islote sobre el que hubiera un nopal, con un águila posada sobre el nopal. ¡Ojo! La serpiente no forma parte de ese mito. Ajá. La serpiente viene después. Y ahorita les platico cuándo llega la serpiente. Aquí lo que vemos es el Códice Mendoza. El Códice Mendoza también está realizado posteriormente a la conquista, pero es mucho más cercano que el Códice Durán, ¿no? O sea, piensen que apenas han mediado 19 años desde que cayó Tenochtitlan, ¿no? Pero ahí, en esa lámina del Códice Mendoza, no vemos la víbora. La víbora no forma parte de esta imagen todavía. Ok, entonces ya tenemos estos elementos. Ya sabemos que el nopal es el fruto del corazón de Copil y que, por lo tanto, las tunas rojas y coloradas representan los corazones humanos. Ahora, ¿qué representa el águila? Bueno, el águila, así como el conejo es el nahual de la luna, el sol, el águila es el nahual del sol, es el nahual de Huitzilopochtli. Entonces, este es el símbolo que pensaron los seguidores de Xcoatl durante el Gran Imperio Mexica del poderío mexica, porque ellos son los hijos del sol, son los aztecas solares, que veneran a Huitzilopochtli, y entonces Huitzilopochtli es esta águila que se posa ¿sobre qué? Pues sobre el nopal y están devorando los corazones humanos que le sacrifican a Huitzilopochtli. Ok, vamos a ver en dónde entra la serpiente y el resto de los elementos. Ok, aquí tenemos la serpiente, ok, y lo pongo entre unas grandes comillas. Este monumento que ven aquí, que está en el Museo Nacional de Antropología, es el Icpali de Moctezuma Xocoyotzin, el Tlatoani en turno cuando llegaron los españoles. O sea, este monumento data de 1500 y tantos, cuando está Moctezuma en el poder y cuando llegan los españoles. O sea, es como un documento de época para ellos. Icpali quiere decir como trono. En esa gran silla se sentaba Moctezuma. En la parte posterior de este Icpali, que se conoce también como el Teocalli de la Guerra Sagrada, vamos a encontrar este símbolo que está en nuestro escudo nacional. Como pueden ver, ¿qué vemos ahí? Vemos el nopal con las tunas coloradas, el águila y está aparentemente devorando una serpiente, ¿cierto? Bueno, pues no es una serpiente. Es una tlachinoli, que es el símbolo de la guerra sagrada. Recuerden que los mexicas, una de las razones por las que conquistaban a los pueblos vecinos y que al final del día fue una de las razones por la que se le unieron los tlaxcaltecas y demás a los españoles,
era para conseguir corazones humanos para sacrificárselos a Huitzilopochtli. Ese es el símbolo de la guerra sagrada. No es una serpiente, pero los españoles la confundieron con una serpiente. Cuando vieron este monumento, dijeron, ah, claro, está devorando una serpiente. Pero no, es una tlachinoli. Y el tlachinoli quiere decir agua quemada. Y el agua quemada no es otra cosa más que la sangre. Atl es agua, chinoli es quemado, atlachinoli es agua quemada. Ahora, hay otra figura que está en la parte inferior de este símbolo, ¿no? Como pueden ver, es un cuerpo abierto, ¿no? Que parece que tiene como las fauces abiertas del que sale el nopal. Bueno, pues de acuerdo con Gutiérrez Tibón, ese es el cuerpo de Copil del que nace el nopal, ¿no? Perdón, esa es la interpretación de Matos Moctezuma. Matos Moctezuma dice que es Copil o Tecutli, que quiere decir la tierra, ¿no? De la que sale el nopal. En cambio, para Gutiérrez Tibón se trata de, ay, se me acaba de ir su nombre, la diosa de las aguas. Taltecutli, no. Chalchihuitlicue, perdónenme, Chalchihuitlicue. Ahí está, además. Chalchihuitlicue, que es la diosa de las aguas. Entonces, para la interpretación de Gutiérrez Tibón, el símbolo inferior representa, al ser Chalchihuitlicue, la diosa de las aguas, el lago. El lago sobre el que se posa la piedra fundacional o el islote del que sale el nopal, que representa a Copil y su corazón, y los corazones humanos, y arriba está Huitzilopochtli. Hasta ahí tenemos todos estos símbolos y ya entendemos por qué la serpiente entra a juego, pero esa serpiente entra a juego ya con los españoles en México. Ahora, ¿por qué de todos los símbolos que hay en mesoamericanos, este es el que tuvo más permanencia, el que sobrevivió pues la evangelización y pues el periodo novohispano y ha sobrevivido hasta la actualidad? Bueno, pues en gran medida porque los españoles, que eran cristianos, asociaron la serpiente con el mal. A pesar de que en Mesoamérica no existe esa connotación de la serpiente como el maligno, sabemos que en Europa y en la cristiandad sí se asocia con el mal, ¿no? Y el hecho de que el águila esté devorando la serpiente implicaba pues que estaba acabando con el mal. Y también para la cristiandad el águila es un símbolo positivo. También tiene que ver con el sol, porque desde la antigüedad romana y después durante la cristiandad el águila se asocia con el sol, pero también se asocia con un evangelista, que es San Juan. Es el tetramorfos o la representación animal de San Juan. Entonces, para la cosmovisión cristiana, entonces el águila devorando la serpiente empezó a simbolizar ¿qué cosa? Pues el triunfo del bien sobre el mal, de la verdadera fe sobre la idolatría mexica. Y entonces por eso permiten que ese símbolo permanezca. Ahora, esta obra a mí me parece interesantísima. Los invito a que vayan a verla. Es de Fundación Carlos Slim, o sea, es de Museo Sumaya, pero está ahorita en una exposición temporal que se llama Símbolo y Reino, que está exhibiéndose en Munal, y es de Francisco Antonio Vallejo. Es muy interesante porque se llama Patmos Tenochtitlan. Patmos es la ciudad en la que San Juan el Evangelista escribe el Apocalipsis. Y entonces, en este caso, Patmos se convierte en Tenochtitlan, dentro de la imaginación criolla de Francisco Antonio Vallejo, y entonces encontramos que San Juan está escribiendo el Apocalipsis ya no en Patmos, sino en Tenochtitlan,
y que retoma a la Virgen de Guadalupe en su acepción de Virgen del Apocalipsis, como si fuera la visión apocalíptica de San Juan, que por cierto, la Virgen de Guadalupe sí es una Virgen apocalíptica, pero eso no nos va a dar tiempo de platicarlo en este momento. Y bueno, está acompañada de uno de los principales santos jesuitas, que es San Juan Nepomuceno, San José. Ahí vemos también a San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel y la Santísima Trinidad reflejada en estas tres figuras de Cristo. Ahora, les había hablado sobre Sor Juana Inés de la Cruz y este poema, ¿no? Y les había puesto originalmente solo una probadita del poema. Ahorita tenemos una probadita un poco más grande. El poema es muy largo, pero quiero que veamos cómo el águila se convierte también en una señal de patriotismo criollo. Es decir, los criollos que un siglo después van a iniciar el movimiento independentista, están empezando a tener una noción de nación. Por eso dice Sor Juana, crezca gloria de su patria, envidia de las ajenas, y América con sus partes, las partes del orbe venza. Es decir, América va a vencer al mundo, ¿no? En buena hora el occidente traiga su prosapia excelsa, que es Europa estrecha patria a tanta familia regia. Es decir, Europa ya le queda chico para tanta familia regia. Esto es criollismo. Los criollos, América es de los criollos. Levante América ufana la coronada cabeza y el águila mexicana el imperial vuelo tienda. Pues ya en su alcázar real, donde yace la grandeza, de gentiles Moctezumas nacen católicos cerdas. Es decir, de la estirpe de Moctezuma, que es la estirpe mesoamericana, la estirpe indígena, ya nacen católicos cerdas, es decir, el mestizaje en su apogeo. De los Moctezumas nacen los cerdas, los que hablamos español, la patria mestiza. Y bueno, esta imagen que ven aquí es, antes de pasar a la siguiente, ya veo que tenemos poquito tiempo y quiero abrirlo a las preguntas. Ya nada más les quiero señalar algunos de los símbolos adicionales que encontramos en esta batea, y es que arriba del águila vamos a ver un gorro frigio. Por esa razón sabemos que se trata de un águila republicana, es decir, que era el emblema, el escudo nacional de los federalistas durante el siglo XIX, de los liberales. El gorro frigio, desde la Revolución Francesa, es un símbolo de libre pensamiento, de la libertad, de la razón. ¿Y por qué es un símbolo de la libertad? Porque en la época romana, a los esclavos que alcanzaban su libertad, a los libertos, para distinguirlos del resto de los esclavos, se les colocaba un gorrito rojo, así como de pitufo, encima. Y lo que vemos arriba, pues es un resplandor, ¿no? Que por cierto, en las monedas del siglo XIX, eso equivalía al sol, porque de un lado estaba el águila y al frente estaba el gorro frigio con un resplandor solo atrás, estos brillos, y entonces por eso decimos cuando echamos un volado, águila o sol, ¿no? Aquí tenemos otra águila republicana con las alas extendidas, el gorro frigio, otra águila republicana, alas extendidas, gorro frigio. Todas estas forman parte de la colección de Museo Sumaya y las pueden consultar y ver en la revista mensual de septiembre de 2021. Y por último, pues nuestro escudo nacional, tal y como lo conocemos actualmente, que es diseño de Eppens. Él es el diseñador, y vemos, ya nada más para terminar, que en nuestro escudo pervive esta imagen que les dije en un principio que ahí estaba, que es un glifo que simboliza no otra cosa que la piedra fundacional, que es el núcleo sobre el que se para, nace el nopal, las tunas, etc. Ese es Tetl, piedra de fundación, que también se asocia con el ombligo, porque, ojo, cuando fundan México Tenochtitlan,
ese punto, ese islote se convierte en una conexión no solo de los 4 puntos cardinales, sino también con el cielo y el infierno, o sea, también en vertical. Entonces, ese es Tetl. Como pueden ver, Tenochtitlan es Tetl de piedra, Nochtli de nopal y tunas coloradas, Tlan, lugar. Tenochtitlan significa lugar del nopal con tunas coloradas. Entonces nos habla de esta segunda parte del mito de fundación, que se quedó fuera del nombre de México como nombre, pero se quedó persistente en nuestro escudo nacional. Y muchísimas gracias.